Bienvenidos a una nueva edición de La Conversada, el programa radial del Colegio de Sonora. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Bernardo Rivera García. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. El libro, producto de su investigación para obtener el grado de doctor, titulado Las redes sociales en el proceso migratorio de adolescentes en México. Pues muchas gracias, Oscar Bernardo, por acompañarnos en esta edición. Y bueno, ¿nos podrías decir brevemente de qué trata este libro que tiene este título tan provocador? Sí, con todo gusto. Bueno, por principio, muchas gracias por la invitación. A título personal es verdaderamente un honor, un orgullo regresar al alma mater que me formó con este producto que se convirtió en la tesis doctoral, que se convirtió en un libro. El libro, sí, como bien lo menciona, tiene un nombre sugerente, sobre todo por el fenómeno actual de la migración, de uno de los actores tan peculiares como son los niños, niñas y adolescentes. Este libro se enfoca en los adolescentes migrantes, acompañados y no acompañados. ¿De qué trata el libro? Principalmente el libro trata de hacer un análisis estructural de las interrelaciones humanas. Se asume en este libro la estructura social, la red social, como una estructura social que modifica la cotidianidad. Sí, me gustaría puntualizar que el análisis estructural de las redes de las que trata el libro no son las redes sociales virtuales, no son las redes sociales del Facebook o Twitter, que si bien estas redes virtuales nacen de esta idea de las interacciones humanas y se trasladan a un campo virtual, el libro trata propiamente de las interacciones cara a cara, de la cotidianidad, de uno de los actores, insisto mucho en esto porque es una realidad, de uno de los actores que están contenidos en la mayor cantidad de situaciones de vulnerabilidad. El libro propiamente trata de estas interrelaciones que se reproducen en un contexto determinado, como las redes personales, y le agregamos unos elementos que son sumamente interesantes, por ejemplo, el contexto, que es un contexto migratorio, y los actores, que son estos actores adolescentes migrantes. Perdón, cuando hablamos de adolescentes, ¿de qué edades estamos hablando? ¿Qué te has encontrado tú en el campo de investigación? Es muy interesante la pregunta porque hay una discusión académica sobre qué podemos entender con la minoría de edad, la minoría de edad. Algunos autores dicen que políticamente no es correcto referirse a los menores de 18 años como menores. ¿Por qué? Porque se está invisibilizando uno de los elementos centrales de estos actores, que es la agencia y la capacidad de transformar su entorno. Entonces, referirnos a los niños, niñas y adolescentes como menores implicaría no reconocerlos como actores activos de una sociedad. Este libro se enfoca principalmente en la adolescencia tardía, definida por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, por la ONU, en este periodo de la evolución cognitiva, en este periodo humano-biológico, en donde se determina una identidad. Los autores definen esta evolución biológica en dos etapas, la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. La adolescencia temprana va desde los 11 a los 14 a 15 años, y la adolescencia tardía va de los 15 a los 19 años aproximadamente. Este libro se enfoca principalmente en aquellos adolescentes que están en el rango de edad de los 15 a los 17 años. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque esta etapa, la adolescencia tardía, es fundamental para el desarrollo de la vida humana. Esta etapa humana determina qué tipo de agentes sociales, qué tipo de seres humanos van a ser en una sociedad. Es cuando empieza la comezón de la adolescencia, el querer ser alguien en la vida, el querer tener un empleo, el querer formarse para un empleo digno, el querer conocer, toda esta sed de conocimiento que se da en esta adolescencia. A estos actores nosotros los pusimos en un contexto muy importante, que es el contexto migratorio, en diferentes espacios geográficos, en el Estado de México y en Nogales, en Sonora. Estos actores determinan
dentro de su grupo humano una influencia muy importante, que es el querer aspirar a una mejor calidad de vida. ¿Estos adolescentes ya estaban trabajando cuando deciden migrar o no? No. Propiamente no. De hecho, es uno de los objetivos del libro, determinar en qué momento un adolescente con estas características puede tomar la decisión de migrar o no migrar. Uno de los comentaristas del libro, que cuando se presentó hizo un comentario muy atinado, que establece uno de los objetivos del libro, que es, con la información que se recabó para obtenerle este libro, los adolescentes contaban con la información necesaria para tomar la decisión del momento de querer moverse de su lugar de origen. Y eso es de lo que se enfoca el libro, poder darle a los adolescentes esa información contenida en sus interrelaciones humanas para que ellos elijan en qué momento poder migrar. Otra de las cosas peculiares que tiene el documento es que la migración que se analiza no es esa migración tradicional de las necesidades económicas o de querer aspirar a una vida mejor económica. Es más aventura. Es más aventura. Es mucho más aventura. ¿Por qué? Porque los espacios donde se desarrolla la investigación del libro son espacios con un arraigo cultural de migrar y ese arraigo cultural genera en ellos una identidad, una ascendencia social, son mejores. Porque recuerdo perfectamente una anécdota de uno de los muchachos que entrevisté en el municipio de Acambay, Estado de México, en donde me decían que él, al momento de cuando migró, un muchacho ya como de 21 o 22 años, pero que migró siendo adolescente, y me decía, cuando yo migré, no tardé ni una semana en migrar. Desde el momento en el que tomo la decisión, llego a la frontera norte, cruzo, me detienen y me regreso a mi lugar de origen. No tardé ni una semana en hacer todo eso. Pero lo más importante de su anécdota es que todos sus compañeros, todos sus amigos, todos sus conocidos, todas las personas que estaban en su red social, lo tenían como el héroe, porque él había experimentado esa transición de la evolución biológica del ser humano. Él había viajado solo hasta la frontera que no conocía, cruzó una línea política, fue detenido por autoridades internacionales, autoridades norteamericanas, fue devuelto a territorio mexicano en otra frontera que no era por donde él había cruzado, y de ahí él toma la decisión de regresar a su pueblo y contar la anécdota. Y eso, a los ojos de su red social, lo catapultó y era el héroe de sus grupos. Y eso tiene que ver con la masculinidad, con confirmar la masculinidad, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué pasa con las adolescentes? ¿Sí encontraste adolescentes, mujeres migrantes? Sí, muchísimas mujeres. No propiamente que estaban migrando, pero sí con la intención de migrar. Y de eso trata el libro, de cómo la información de este muchacho que acabo de platicar, esta información que él contiene, que es cómo le hiciste para llegar a la frontera, cómo le hiciste para cruzar, a quién conociste para que te ayudara a cruzar, cuánto te costó el cruce migratorio, en dónde te agarraron, cómo te agarraron, quién te agarró, y después toda esta información, este muchacho la acumuló, regresa a su lugar de origen y empieza a interactuar en su grupo de amigos, entre ellos muchísimas mujeres, adolescentes. Entonces este muchacho se convierte en lo que el libro define como el vínculo egocéntrico, el que contiene la información migratoria. Esta información puede llegar a ser accesible tanto para las mujeres adolescentes como para los varones adolescentes. Y esta información es la que le otorga al adolescente el elemento para tomar la decisión. Si él lo hizo en una semana y le falló cruzar por el desierto, entonces yo me voy a hacer menos días y no voy a cruzar por el desierto, voy a cruzar por otro lado. Y esta información se reproduce en esas redes sociales y es básicamente de lo que trata el libro, cómo estas interrelaciones favorecen el adquirir cierta información privilegiada en un contexto migratorio. Y esta red social, me imagino que traspasa, sé que traspasa la frontera.
¿qué tipo de información viene del otro lado de la frontera? ¿También los alimenta? Sí, muchísimo, porque es otro de los objetivos que se desarrollan en el libro. En el libro lo que se pretendió y se logró fue comprobar los vínculos, lo que se le denomina en el libro vínculos internacionales migratorios, que son aquellos migrantes anteriores a los adolescentes que lograron cruzar, que lograron establecerse en suelo norteamericano, que formaron una familia y que tienen la experiencia migratoria exitosa, lo que se le denomina en el libro. Entonces todos ellos, toda esa migración exitosa, comparte la información por medio de sus redes. La comparte y llega a oídos de los adolescentes en el pueblo. Y entonces los adolescentes, en este afán del crecimiento biológico, del querer ser, visualizan una vida como la del migrante exitoso y quieren experimentar todo eso. ¿Por qué? Porque si al vecino de mi mamá le fue bien y está mandando dinero para casas, en donde está construyendo una mansión de 2 pisos con 3 locales abajo, estos muchachos reciben esa información y se reproducen en esas redes sociales, y es otro de los elementos que los muchachos tienen para decir cómo le hizo. Él llegó y trabajó de lavaplatos, trabajó de limpiapisos y empezó a escalar con puro trabajo se empieza a idealizar la idea de emigrar. Y esta información está contenida en sus redes, en donde interactúan de manera cotidiana. ¿Por qué de manera cotidiana? Porque nos enfocamos en los grupos escolares, en donde están contenidos estos adolescentes, que es en el bachillerato o la transición de la secundaria al bachillerato. Y es ahí donde ellos visualizan. Si esta persona logró el éxito, yo quiero el mismo éxito. Y esa información está contenida en esas redes sociales. Y bueno, hay experiencias que no son exitosas, ¿no? Sí. Que son dolorosas. Muchas. Que esas, ¿cómo alimentan a los adolescentes o no los alimentan? Es uno de los hallazgos muy importantes que se identificaron en la investigación, porque curiosamente toda la información que se reproduce en las redes sociales es información de cruces exitosos. Las experiencias negativas, las experiencias dolorosas, las experiencias traumáticas no se reproducen en las redes sociales. Es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque si bien este muchacho que platiqué al inicio narra la experiencia de que fue detenido, él la narra a partir de una acción de éxito. ¿Cómo me detuvieron? Pero véanme, ya estoy acá otra vez. Eso es una narración de éxito, pero él no narra el frío que atravesó, el peligro que tuvo, que experimentó. Esas anécdotas negativas están sesgadas en las redes sociales. Y esa información se filtra a través de los vínculos que están en las redes sociales. Entonces, si yo estoy dentro de esa red social, esa información de experiencias negativas me va a llegar filtrada y la misma red social la va a transformar en una experiencia de éxito, de cómo yo experimenté frío, pero cómo salí del frío. No profundizan en lo traumático de esa información. Pues muchas gracias, Oscar Bernardo. Espero que nuestros radioescuchas se interesen en este libro. Pues ya ven todas esas experiencias que tuvo el investigador en el campo, que nos está compartiendo a través de la publicación. Pues agradecemos mucho su atención, te agradecemos mucho la participación y los esperamos en una nueva edición de La Conversada. Gracias.